Vamos a ver un ejemplo de un diseño de un solo factor utilizando Excel. Lo vamos a hacer de dos formas, una llamarlo de alguna manera forma larga y la otra utilizando el análisis de datos de Excel. Pero bueno, vamos a explicar un poco acerca de lo que consiste el diseño de un solo factor. Este método busca comparar factores, que en este caso, como en el problema lo dice, pues son el factor es los métodos de ensamble, los tratamientos son cada uno de los tratamientos o cada uno de los métodos de ensamble. Tenemos una variable de respuesta que es el tiempo de ensamble y tenemos un total de 16 corridas, que son el total de ese modelo balanceado, porque son 4 métodos de ensamble con 4 observaciones cada uno, una sola réplica. La réplica es el número de veces que hacemos el experimento por tratamiento. Entonces, el paso 1 es calcular las sumas de cada uno de esos tratamientos. Observen que están agrupados en columnas. Entonces vamos a sumar. Esas sumas son conocidas como y punto, porque los cálculos manuales anteriormente así se especificaban para facilitar los cálculos. Posteriormente vamos a calcular los promedios por tratamiento, porque eso nos va a servir más adelante de ser necesario. Entonces vamos a utilizar la función de promedio, que es muy conocida, y calculamos cada uno de los promedios de los tratamientos. Calculamos el primero y arrastramos. Observen que ya aparecieron ahí las sumas totales y el promedio total. Y punto punto es la sumatoria de todos los datos, y y promedio punto punto es el promedio global o la media global. Vamos a continuar con los cálculos. Antes de hacer la tabla ANOVA, vamos a llenar esa tablita que nos pide ciertos datos también para los cálculos. Vamos a usar un alfa de 0.05. K es el número de tratamientos. En este caso son 4, A, B y C, y D. N es el número de observaciones por tratamiento. En este caso son 4. Y por último tenemos las observaciones totales, que son 16. 4 observaciones por cada uno de los 4 tratamientos me da 16. Vamos a posteriormente a calcular ahora sí la tabla ANOVA. Ahí podemos observar las fórmulas en esa imagen que tenemos. Y lo primero que vamos a calcular es la suma de cuadrados de los tratamientos. Esa fórmula implica que hay que sumar cada uno de las y punto, que son las sumas de los tratamientos, y dividirlas entre el número de observaciones. Vamos a usar la función suma de cuadrados de Excel para sumar 29, 34, 51 y 42. Eso lo vamos a dividir entre 4 o entre n, que es el número de observaciones por tratamiento, y a eso le vamos a restar la media global elevada al cuadrado entre el número total de observaciones. Como ven, es una diferencia. En sí lo que estamos calculando ahí es el efecto que tienen los tratamientos. 156 entre elevado al cuadrado entre 16. Eso nos da un total de 69.5. Vamos a calcular ahora la suma de cuadrados totales, que eso implica utilizar una doble sumatoria para cada una de las observaciones, es decir, voy a sumar y elevar al cuadrado cada una de las observaciones
de los datos originales. 6, 7, más 11, más 10, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Por eso utilizo otra vez la función de suma de cuadrados. Arrastro para encontrar el rango de valores y de nuevo vuelvo a restar la media global elevada al cuadrado entre el total de observaciones. Si ustedes se fijan, pues también es una diferencia. Estamos calculando la suma de cuadrados totales. Una vez que tenemos ese cálculo, lo que sigue es calcular la suma de cuadrados del error, que este se hace por diferencia, tal como se muestra en la fórmula. Vamos a restar 99, que es la suma de cuadrados totales, menos la suma de cuadrados de los tratamientos, y eso nos da el total de la suma de cuadrados del error. Los grados de libertad, como la fórmula lo indica, es k menos 1, es decir, el número de tratamientos menos 1. Eso es igual a 3. La suma de cuadrados del error es igual a n menos k, n mayúscula. En este caso es 16 menos 4, pues es 12. Y la suma total de cuadrados, pues es la sumatoria de 3 más 12, o n mayúscula menos 1 igual a 15. Los cuadrados medios, pues es nada más dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad, tal como se aprecia. Los cuadrados medios del error es dividir la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad, y con estos datos pues lo que vamos a calcular es un valor de f de la prueba, para posteriormente compararlo con un valor f en tablas, que incluso ahí ya se puede observar que se calculó de manera automática utilizando la función de Excel para la distribución f inversa, la cual pues implica tener el valor de la probabilidad, que en este caso es 0.05, el valor de alfa. Vamos a calcularlo. Distribución f inversa. Ahí está una función compatible de Excel que nos permite hacer el cálculo. Distribución f inversa, y nos pide como datos la probabilidad, que en este caso es alfa, de 0.05, coma, los grados de libertad del numerador, en este caso son 3, coma, los grados de libertad del denominador, que en este caso son 12. Numerador, denominador, porque esa f sale de una división entre los cuadrados medios de los tratamientos y los cuadrados medios del error. Hacemos una gráfica manual para establecer ahí el valor de 3.49 en ese límite para separar zona de aceptación y rechazo, y ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula de nuestro modelo de diseño de un solo factor. Pues como ya se sabe, esa hipótesis nula implica que los tratamientos son iguales entre ellos o no tienen diferencia significativa. Si la hipótesis nula es rechazada, entonces encontraremos que los tratamientos sí tienen una diferencia significativa entre ellos, y habría que verificar cuáles de ellos son los diferentes. Pueden observar, pues rechazamos la hipótesis nula, dado que el valor que calculamos para f en la tabla ANOVA es un valor mayor al de la prueba f en tablas. Cuando se rechaza la hipótesis nula, tenemos que hacer unas pruebas de comparaciones de rango múltiple. Antes vamos a hacer una gráfica de caja. Excel ya tiene muchas fórmulas y muchas gráficas preestablecidas.
para cuestiones estadísticas. Lo vamos a hacer de manera manual para cada una de las cajas. Esta gráfica es muy útil porque nos permite ver de manera visual o de manera gráfica si existen diferencias o igualdades entre los tratamientos que estamos comparando. Entonces, nada más vamos seleccionando cada una de las series de datos que vamos a agregar a la gráfica. Escribimos el nombre de la serie o del método, seleccionamos su rango de valores. Para cada uno de ellos y al final obtendremos nuestra gráfica de caja. ¿Qué se muestra en esa gráfica de caja? Pues está compuesta por una caja, que es el conjunto donde están los datos concentrados. Tiene valores mínimos y valores máximos, y también está integrada por 3 cuartiles. El primer cuartil, que es por abajo de ese valor está el 25% de los datos y por arriba está el 75%. Está el segundo cuartil, que es la mediana, y está el tercer cuartil, que es por encima de él, pues está ya nada más el 25% de los datos. Hay una forma manual de calcular esos cuartiles por si se requiriera tenerlos. Excel lo hace ya de manera automática, y pues como estamos viendo, hay usando la función mínimo de Excel podemos encontrar el valor mínimo para cada uno de los tratamientos sin necesidad de ordenarlos en orden de menor a mayor, tal como marca el método manual. Con la función cuartil podemos encontrar el valor del cuartil que estamos buscando. Por ejemplo, ponemos cuartil, seleccionamos el rango de datos y coma, seleccionamos o tecleamos el cuartil que vamos a calcular. En este caso es el cuartil 2 o la mediana. Y así lo hacemos para cada uno de los métodos. De los métodos de ensamble. Estamos calculando el cuartil 3 y por último el valor máximo. No se calcula un cuarto cuartil, entonces nomás tenemos que calcular los 3 cuartiles indicados. Entonces, una vez que tenemos eso, pues podemos observar que lo que calculamos nosotros es exactamente igual a lo que nos muestra ya Excel en su gráfica. Los valores coinciden con sus máximos, mínimos, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Cómo voy a hacer el paso 7, que es las comparaciones de medias? Utilizando esa fórmula vamos a poder observar cuántas son el total de comparaciones que vamos a realizar. En este caso son 6 comparaciones, dado que tengo únicamente 4 medias por comparar. Vamos a usar esa fórmula que nos dice que multipliquemos el número de tratamientos por tratamientos menos 1 dividido entre 2. Me da un total de 6 comparaciones. ¿Qué comparaciones? Pues las de las medias. Vamos a comparar la media de A contra la media de B haciendo una resta. La media de A contra la media de C, la media de A contra la media de D. Posteriormente ya sería nada más B contra la media de C, B contra la media de D y por último la media de C contra la media de D.
Esas restas las vamos a realizar en valores absolutos. Lo que se hace es restar las medias entre ellas, para posteriormente calcular un estadístico que se llama LSD, diferencia mínima significativa. Si esa diferencia es mayor a ese LSD calculado, entonces las medias comparadas serán diferentes entre sí. Entonces vamos a usar la función de absoluto. Y restamos media de A menos media de B. Y así con cada una de esas medias. Media de A menos media de C. Esta parte de los cálculos Excel no la tiene de manera automática, por lo tanto esto sí hay que hacerlo pues tal como tratamos de mostrarlo aquí. Media de B menos media de C, utilizando, recuerden, la función de valor absoluto. Calculamos cada una de esas diferencias. Media de B menos media de D. Y por último media de C menos la media de D. Vamos a calcular ahora el valor de LSD con esa fórmula que están observando en pantalla. Necesito un valor T que va a multiplicar al cuadrado medio del error por la suma de los inversos del número de observaciones de cada uno de los tratamientos, que en este caso son iguales, 4 por tratamiento. Para calcular el valor T necesito una función de Excel que se llama inversa de T, donde nos pide el valor de alfa, que en este caso es 0.05, con n menos k grados de libertad. Entonces en este caso es 16 menos 4. El valor de t es 2.17. Y ese valor que calculamos lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, el cual a su vez multiplica a la suma de los inversos del número de observaciones por tratamiento comparado. Recuerden que cada tratamiento tiene 4 observaciones. Entonces hacemos ese cálculo simple. 1 más 4, 1 entre 4 más 1 entre 4. Calculamos el valor del LSD. El valor del LSD es 2.41. Ese es el valor que vamos a comparar contra la diferencia de las medias. Y vamos a usar una función de Excel, una condición, para que pues de manera automática podamos encontrar las diferencias significativas. Vamos a usar una prueba lógica conocida como if o si. Si la resta es mayor al valor calculado de LSD, entonces vamos a pedirle a Excel que nos imprima o escriba, entre comillas, ponemos significativo. Cerramos comillas, ponemos coma, y si no se cumple la condición, entonces Excel tendrá que escribir no significativo. Esto para darnos cuenta cuáles son las medias que son diferentes entre sí. Arrastramos debido a que fijamos el valor del LSD y
pues Excel nos muestra cuáles son las medias que son significativamente diferentes. Hay una diferencia entre la media de A y la media de C, entre la media de A y la media de D, y entre la media de B y la media de C. Las medias que resultan significativas, pues son aquellas que son diferentes. Lo podemos observar también en el diagrama de caja realizado previamente. Está el diagrama de caja. Observen que la media de A, que es el cuadrito azul, es igual a la media de B, la caja naranja. ¿Por qué observamos que son iguales? Pues porque se traslapan. No así, por ejemplo, la media de A con la media de C, por ejemplo. Observen, la media de A y la media de B son iguales. La media de B y la media de D son iguales, porque se traslapan. Y la media de C y la media de D son iguales. Es decir, esas medias no son significativas. La diferencia está entre la media de A y la media de C. Bueno, vamos ahora a usar el análisis de datos de Excel. Esto es más simple. Aquí vamos a usar el análisis de varianza de un solo factor con el análisis de datos. Recuerden que si no tienen esa opción activada, vamos a archivo, opciones, buscamos complementos, vamos a administrar complementos de Excel y buscamos que esté activo herramientas para análisis y el solver, básicamente, nada más. Le damos a aceptar y con eso debe bastar para que el análisis de datos aparezca en la pestaña de datos. Bueno, una vez ahí seleccionamos el análisis de varianza de un solo factor. Me va a pedir el rango de datos desde sus títulos y luego es importante agruparlo, que esté agrupado por columnas. Los rótulos en la primera fila, alfa de 0.05, y voy a seleccionar un rango de salida para que quede en esa misma hoja que ya tengo ahí. Listo, ahí está. ¿Qué acabamos de hacer? Pues todo lo que anteriormente habíamos hecho de manera manual, entre comillas, aunque usamos fórmulas en Excel, pues esto lo hace rápido Excel. Ya nos calcula la tabla ANOVA y observen que es exactamente los mismos resultados que ya habíamos calculado. Aquí nada más vamos a cambiar un poquito la manera de encontrarlo. Si los resultados y los tratamientos son diferentes o no con el valor P. Recuerden que la regla del valor P dice que si el valor P es menor que alfa, entonces los tratamientos son significativos, es decir, que si existe diferencia entre ellos. Y tal como apreciamos, pues efectivamente el valor P es menor que alfa, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, los tratamientos son diferentes. Ya una vez que verificamos si se cumple o no la hipótesis nula o si los tratamientos son iguales o no, pues tenemos que hacer otra vez las comparaciones de medias, comparaciones de rango múltiplo. Vamos a usar la prueba de LSD tal como lo hicimos hace unos instantes. Lo vamos a volver a realizar para que pues, observen que todo ese
resultado, todo lo que estamos haciendo, pues quede en una misma hoja de Excel. Eso ya lo habíamos hecho, ya sabemos el resultado. Lo único que vamos a volver a hacer es pues realizarlo de nuevo allá en la otra pestaña. Vamos a pegar también la gráfica. Es así como que una manera de determinar todo lo que tendría que estar pues en algún problema resuelto. Vamos a volver a hacer las restas. Acuérdense que hay que usar valor absoluto porque esta parte de las comparaciones no la realiza de manera automática Excel. Restamos las medias. Media de A menos media de B, media de A menos media de C, media de A menos media de D, con valores absolutos, para posteriormente compararlos con el estadístico LSD, tal como ya lo habíamos mostrado. Esto es únicamente para que reafirmen la manera de hacerlo y que recuerden que Excel, hasta donde yo conozco Excel, no hay una función que nos permita hacer estas comparaciones de rango múltiple. Hay paquetes estadísticos de Excel como XLStat que puede apoyarnos en mucha más cálculos en Excel si es que no tenemos acceso a algún otro software. También hay muchas aplicaciones en internet gratuitas que nos pueden apoyar en el cálculo de la ANOVA de un solo factor y en algunas otras actividades de estadística. Acuérdense que tenemos que calcular un valor t, donde necesitamos el valor de alfa y una resta entre el número de observaciones totales n menos k, que es n mayúscula menos k. Eso nos va a dar como resultado el valor de t en tablas. Ese valor lo necesitamos para calcular el valor de LSD, que es el que nos va a ayudar a comparar si las medias son diferentes significativamente entre ellas. Es un cálculo simple y apoyados con las fórmulas que están viendo en pantalla. Multiplicamos el valor de t por la raíz del cuadrado medio del error. Ese valor lo calculamos o está en la tabla ANOVA. Es el cuadrado medio del error, 2.45. Eso multiplicado por la suma de los inversos del número de observaciones para cada tratamiento. Y utilizamos la condición sí para que Excel nos ayude a determinar a través de una prueba lógica si se cumple tal condición. Entonces Excel tendrá que escribir significativo. De lo contrario, si no se cumple, pues Excel nos escribirá en la celda no significativo. Ahí estamos realizando ese cálculo o esa condición. Es algo simple. Y una vez que está hecho, arrastramos para que las comparaciones de todas las medias se puedan realizar. Recuerden que si el valor de esa diferencia de la resta entre las medias es mayor al LSD, entonces las medias son significativamente diferentes, tal como ya lo habíamos mostrado en la gráfica de caja. Y bueno, pues yo creo que con esto terminamos este video. Espero les haya sido de utilidad. Recuerden que si fue de su agrado, darle like y compartir este contenido. Muchas gracias.